En la sociedad contemporánea hay muchas disparidades sociales, lo vemos en las diferentes ciudades que se presentan a lo largo del mundo. Sin embargo, el geógrafo Jared Diamond en un momento se preguntó esta misma cuestión. Es por eso que decidió ir en busca de la respuesta, a por qué aunque seamos casi iguales como seres humanos y aunque tengamos el mismo potencial, entre las diferentes sociedades que existen en el mundo hay muchas diferencias y disparidad que es muy interesante analizar. Es por esto que el profesor Diamond creó el libro Armas, Gérmenes y Acero, el cual nos da una travesía sin igual a lo largo de la historia. Nos explica un poco cómo las civilizaciones que conocemos actualmente se fueron desarrollando, las diferencias entre ellas y especialmente el porqué de sus diferencias tan notables en el desarrollo de estas mismas. Una de las primeras variables que Jared encontró fue la forma en que las civilizaciones conseguían su alimento. Un ejemplo claro fue en el Medio Oriente, parte de Europa y Asia y África, en donde los primeros asentamientos humanos sembraron trigo y diferentes alimentos que eran bastante fácil de almacenar, que se arrojaban semillas y que se pueden conservar en un muy buen estado durante muchas temporadas, lo que ayudaba a las poblaciones a prosperar y realizar muchas más actividades aparte de conseguir alimentos. Por otra parte, se dio cuenta que tribus como Nueva Zelanda, que sobrevivían principalmente de raíces y de plátanos, su alimentación estaba muy pobre en proteínas y esos alimentos vencían en muy poco tiempo, lo que provocaba que los pobladores se enfocaran mucho en sobrevivir más que propiamente en prosperar. Esto es una clara evidencia de cómo unas tribus se desarrollaron muy rápidamente, mientras que otras su desarrollo fue mucho más lento y durante muchísimos años se vieron estancados en la misma situación. Por eso civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia y los griegos se desarrollaron en periodos muy cortos y dieron grandes aportaciones al mundo de ese tiempo. Sin embargo, otras civilizaciones, tanto americanas como de Oceanía y de otras tribus de África, su desarrollo fueron muy lento, lo que propició a que siempre se mantuvieran las mismas condiciones. Otra cuestión muy importante en el desarrollo de las civilizaciones es la manera en que utilizan el ganado. Principalmente eran vacas, cerdos y animales de ganado que se utilizaban para alimentar a las poblaciones. Sin embargo, se dieron cuenta que si los conservaban podían utilizar su piel, podían reproducirlos y generar todavía mucho más alimento para una población que constantemente iba en crecimiento. Otro uso que le daban mucho a los animales también era animales de carga, pues se dedicaban estos a arriar los campos en los cuales cosechaban. Y además, esto hacía que producían mucho más alimentos en un corto plazo. Muchos grupos de África y de Nueva Zelanda especialmente se dedicaron a cultivar con sus propias manos los cultivos, debido a que no contaban con los animales de carga que sí contaban muchos en otros continentes. Esto provocó que en partes de Europa, en Asia y en el norte de África, civilizaciones muy importantes se desarrollaran y contribuyeran a grandes aportaciones en el mundo. Sin embargo, el rezago de otras civilizaciones fue muy considerable y esto provocó que a lo largo del tiempo siempre se vieran atrasados, lo que posteriormente, con la globalización, provocara que muchos de estos grupos se vieran esclavizados o manipulados con otras civilizaciones de mayor jerarquía y poder. En el capítulo siguiente Diamond menciona cómo fue el proceso de conquista de los pueblos americanos, las armas que utilizaron y las ventajas tecnológicas que tenían los españoles al momento de su conquista sobre sus territorios. Además nos menciona
como a partir del capítulo anterior, en el que se relataban por qué las sociedades eran tan diferentes y tan dispares entre sí, las consecuencias que esas mismas tuvieron entre los enfrentamientos de dichas civilizaciones. Posteriormente, Diamond nos relata bastante mejor los 5 procesos o los 5 pasos para que una civilización se extinga, tal como lo hicieron los de Groenlandia, los vikingos de Groenlandia, los mayas y muchas culturas indígenas que se encontraban a lo largo del territorio americano. Además, en el continente africano, donde había muchas culturas del antepasado, y también no se descartan las de Oceanía, especialmente las de Nueva Zelanda y Australia. Jared nos menciona los 5 puntos de cómo se extingue una sociedad. El primero de ellos es el impacto de los humanos en el medio ambiente. Este explica cómo los seres humanos a lo largo del tiempo vamos acabando con los recursos que nos sostienen y que a la vez nos mantienen con la sociedad activa. Un ejemplo claro de este acontecimiento son los vikingos, que se encontraban en una región que producía pocos árboles. Sin embargo, esos mismos se encargaron de deforestar todo lo que les quedaban y dependían mucho de este mismo recurso, lo que posteriormente provocó su extinción y que muchos de sus habitantes huyeran a diferentes regiones de Algo Europa. le pasa a la Tierra. El segundo punto es el cambio climático y cómo este afecta a Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Además de que dificultó Estos gases pueden ser vapor de agua, que se calienta, y esto mundo. también trae más precipitaciones. El tercer punto que menciona Jared son las relaciones amistosas, debido a que estas generan mucho comercio entre estas mismas y además generan prosperidad en la región en las que se habitan. El cuarto punto son las relaciones hostiles. A comparación del anterior, estas se destacan porque generalmente hay mucho conflicto entre regiones. Un ejemplo claro son los mayas y los diferentes grupos indígenas que existían a su alrededor, pues se encontraban en un constante conflicto de intereses por dominar ciertas regiones del país. Todo esto genera una inestabilidad social muy alta, además de que en muchas ocasiones el grupo vencedor termina arrasando con el grupo vencido, y esto genera que este grupo sea la minoría y que además sufra de muchas injusticias que generó la propia guerra. Y como último punto, tenemos actividades políticas y económicas que generan estos grupos. Un ejemplo claro son los grupos indígenas que existían antes del virreinato, los cuales se desarrollaban en diferentes castas y cada una tenía diferentes derechos y privilegios sobre otras. Además, estos decidían qué hacer con el pueblo y dirigían las actividades económicas de la región, lo que nos lleva a la segunda parte de este mismo punto, que son las actividades económicas, las cuales muchas veces se ven involucradas con los impactos en el medio ambiente y además estas refuerzan o debilitan a la sociedad en general, debido a que de esta dependen el crecimiento y el desarrollo de estas mismas.